un podcast de Cooperativa. Este es el podcast de Esa es la idea, con Emilia Aguilar. Una innovación chilena que busca mejorar la adherencia a los tratamientos respiratorios en animales mediante un diseño práctico, adaptable, sustentable. De eso se trata Aerovet y de eso queremos conversar con su creadora, que es la kinesióloga Andrea Vargas, que ya está en contacto con nosotros. Andrea, ¿qué tal? Bienvenida. Hola, buenas tardes, ¿cómo están todos? Muy bien, muchas gracias por estar con nosotros para conversar sobre esta innovación, sobre Aerovet. ¿Cómo surge esta innovación? ¿Por qué innovar además pensando ya no solo en salud, sino en salud de los animales? Sí, mira, esta idea nace gracias a nuestro primer producto creado por nosotros, que son aerocámaras plegables para humanos, pero luego de haber lanzado este producto al mercado, nos empezaron a consultar bastante sobre si teníamos aerocámaras para mascotas. Y aquí, analizando el mercado y lo que había disponible, nos dimos cuenta de que habían hartas problemáticas con respecto a poder inhalar bien a las mascotas, sobre todo porque existen distintos tamaños y razas de mascotas, entonces se necesita tener una mascarilla adaptada para ellos. Así que gracias a esta posibilidad hicimos primero un piloto y lanzamos este producto en aerocámaras 3D y hoy día ya las tenemos industrializadas. Estas aerocámaras tienen distintos tamaños, tenemos una talla S, que es para los animales más pequeños, como gatos y perritos chiquititos, y también tenemos una talla M y L para que se pueda adaptar a los distintos tamaños de las mascotas que padecen de patologías respiratorias. Andrea, yo me imagino que si ya, es difícil cualquier tipo de tratamiento, sobre todo con los gatos, por ejemplo, con los perros, un tratamiento respiratorio que además debe ser constante y debe tener una buena adherencia, es complejo y por lo tanto una solución de estas características muy deseable, ¿no? Pero ¿cómo es el proceso de desarrollo de esta aerocámara para adaptarla al uso de los animales? Sí, primero hicimos varias pruebas con distintas razas, se analizaron razas pequeñas para poder hacer una mascarilla que fuera anatómica para ellos y tuvimos que analizar ¿cómo se dice? La adherencia al tratamiento, a ver si es que la plegabilidad funcionaba o no funcionaba, y aquí hicimos estudios de aerodinámica, en donde analizamos cómo se comportaba el inhalador dentro de la aerocámara y si la mascota podía absorber el medicamento como se necesitaba. Entonces, luego de esos estudios y de confirmar el que los pliegues no interrumpían en este tratamiento, se decidió que fuera plegable porque así disminuye el tamaño cuando está almacenada y eso hace que las personas la puedan andar trayendo cuando tienen que inhalar a su mascota y de esa forma poder mejorar esta adherencia. Andrea, ¿cómo ha sido la respuesta de los tutores de animales que ya han podido usar esta innovación? Ha sido súper buena, la verdad, estamos súper contentos por eso, porque la verdad es que como en el mercado no existían muchas aerocámaras al respecto de esto, tenemos 2 competidores dentro del mercado, entonces eso nos ha facilitado el ingreso a él, y lo otro es también el tema del precio, porque nosotros nos dábamos cuenta de que una aerocámara de mascota era súper poco asequible por el valor, y el valor de la nuestra es mucho más accesible y eso hace que el público lo haya valorizado y también nos prefiera. Nosotros nos encontramos en distintas plataformas como Mercado Libre, nuestra página web, y nos hemos dado cuenta de que la mayoría de las ventas son de nuestro producto de las aerocámaras de mascota, que como te comentaba, hoy día ya la tenemos industrializada. Nosotros somos marca Chile. Aquí te muestro un poco el packaging, y todo esto tiene estudios y respaldos que hacen que esto sea eficiente. Oye, Andrea, esta innovación, tú decías que ya es un segundo paso de otra aerocámara que ustedes habían desarrollado, tecnología médica con AeroPro, pero además viene apoyada por una plataforma de apoyo al emprendimiento tecnológico de la Universidad de Concepción. ¿Cómo fue ese proceso de hacer crecer también esta idea y poder diversificarla? Nosotros, gracias a IncuboDec,
que es quien nos respalda, nos ayuda en todos los procesos de estudio que necesitamos hacer, y además vamos de la mano de otros procesos, o sea, de otras instituciones como Corfo y ProChile, que son los que principalmente nos han ayudado a esto que tú dices, como a llevarla de manera profesional y poder industrializarlo. Andrea, y entonces ahora que ya se ha industrializado, como tú dices, esta solución, ¿cuáles son los próximos pasos? ¿Qué es lo que se puede esperar con este Aerovet? Ahora nosotros, bueno, ya estamos terminando el proceso de registro de marca y de patentes que necesitábamos para poder salir al mercado internacional, y nos encontramos en esa etapa. Hoy día estamos ya vendiendo por nuestras plataformas, también empezamos el proceso de venta al por mayor, que es lo que queremos poder tener varios puntos de distribución en los distintos pet shop que existen, ¿cierto?, en el país. Y la idea es poder ingresar acá para ya poder internacionalizar nuestro producto, que nuestro principal aterrizaje y con quien hemos tenido buenos acercamientos con Colombia y Argentina, y esperamos poder estar ahí próximamente para poder sacar nuestro producto al mercado ya internacional. Así que esos serían nuestros pasos como próximos, pero como te comentaba, hoy día estamos trabajando fuerte en poder estar en Pet Shop y que nuestro producto se distribuya a nivel nacional. Hoy día estamos en algunos pet shops, por ejemplo en Antofagasta, en Santiago, y en Lebu. Yo soy de la comuna de Los Álamos, así es que acá tenemos también un fuerte público que nos ha aceptado y ha recepcionado bien nuestra innovación. Estamos conversando con Andrea Vargas, kinesióloga, creadora de Aerovet. ¿Cómo es este paso, Andrea, tuyo como kinesióloga primero y luego transformarte en emprendedora, primero con esa primera innovación, pero luego saltando a esta innovación médica especializada en animales? ¿Cómo es esa transformación para ti? Me pasa que yo siempre quise ser emprendedora, la verdad. Yo trabajé por 10 años en un centro de salud familiar y ahí me di cuenta de que no estaba tan feliz haciendo lo que hacía, así que decidí ser emprendedora, y también vi estas problemáticas que existían con respecto a los tratamientos respiratorios. Así es que una vez que pude lanzar mi primer producto al mercado, me retiro y me dedico 100% a la innovación, pero también con una consistencia detrás en mi discurso, que es crear innovación constantemente. Entonces, hoy día Aeropro es una empresa que se dedica a desarrollar insumos médicos innovadores, pero no solamente queremos crear aerocámaras, sino que tenemos hartos proyectos en mente que tenemos que lanzar al mercado, y nuestra idea es poder tener siempre una constante innovación en todos los productos. Hoy día, de hecho, estamos trabajando en mejorar nuestra aerocámara también de mascota con respecto a los materiales que se están utilizando, y la idea es que sean siempre un poco más ecológicas y también que tengan algún tipo de componente antimicrobiano que ayude a que no exista tanto transporte de bacterias, porque en el fondo aquí hay un intercambio de fluidos, ¿cierto? Que eso también puede afectar a la hora de que yo lleve mi aerocámara a otro lugar, así es que estamos trabajando también en eso y agregándole más accesorios también al mismo producto, porque hoy día nuestra aerocámara, por ejemplo, de humano, tiene un bolso transportador para que puedas llevar el tratamiento a cualquier parte y sea mucho más cómodo y también más higiénico. Entonces, estas mismas políticas estamos adaptando para la aerocámara de mascotas, y además de agregarle otras cosas para que sea más eficiente, como una válvula que suene y así permita comprobar que se hizo bien en la inhalación. Andrea, ahí contabas que, claro, tú trabajabas como kinesióloga, ahí descubriste varios de estas necesidades y te pusiste a emprender y desarrollaste innovación. Pero me imagino que ese paso no debe haber sido nada fácil, había que aprender un montón de cosas en el camino, y me imagino también que muchas de las personas que están escuchando a lo mejor también les encantaría una reconversión laboral de esas características, atreverse a emprender, tienen ideas ahí que están dando vueltas. ¿Cómo fue tu proceso para poder contarle a otras personas y que también quizás puedan inspirarse? Mi proceso fue, bueno, primero que todo yo empecé a averiguar sobre fondos públicos y poder postular estos fondos para no poder tener que gastar yo mis recursos, ¿cierto? Además que no podía porque no me alcanzaba para poder lanzar un producto al mercado. Igual uno necesita un respaldo detrás, pero
Una vez que investigué sobre esto, empecé a postular y cuando empecé a quedar, ya empecé a investigar más sobre cómo poder hacerlo y independizarme. Pero primeramente yo no sabía nada, ni siquiera lo que era el IVA. Les contaré que no tenía idea de lo que es una empresa, tampoco tenía idea de lo que es el plástico. A mí me costó mucho porque tuve que aprender sobre los distintos plásticos, los procesos del plástico, si es soplado, si es inyectado. Me asesoré mucho por diseñadores industriales que me ayudaron también. En algún minuto me costó porque yo era de Los Álamos, ¿cierto? Y todas estas cosas se hacen en Santiago. Dentro de todo, esta descentralización de querer tener un producto desde acá fue algo que me costó y que también uno trata de hacerse cargo, pero no es tu responsabilidad, ¿cierto? Pero hoy día nuestros productos, por ejemplo, se producen en Santiago y vienen acá y nosotros acá embalamos y sellamos de manera médica con selladoras y esas cosas y el producto sale desde acá de la provincia de Arauco y esas fueron las partes que más me costaron en un inicio y además que este era un rubro súper de hombre porque en este caso yo cuando les cuento esto está industrializado significa que en una fábrica donde se montan las matrices, se fabrica de esa forma y la verdad es que al principio no les gustaba trabajar con mujeres. Estamos hablando del año 2017 cuando yo recién empecé con esta idea. Me rechazaron harto al principio, la verdad. Y después me dije, no, yo tengo que decir que las mujeres podemos estar en la área que queramos, así que seguí investigando y seguí postulando a proyectos principalmente que me pudieron financiar el que yo pudiera ser emprendedora. Pero el paso ha sido gigante, hasta yo les contaré que yo era una persona súper tímida, que me da vergüenza hasta preguntar el precio de algo, y el emprendimiento me ha abierto las puertas hasta en mi personalidad, digamos. Entonces, yo si tú me preguntas un consejo para alguien que quiere emprender, de verdad que te ayuda y que es muy satisfactorio el poder ver que uno ayuda a otro gracias a un producto que tú inventaste. Oye, qué buena anécdota, qué buena experiencia además, que yo creo que debe resonar en muchas personas que están escuchando y que también están pensando en emprender. Así que, Andrea, antes de cerrar esta conversación, me encantaría que pudieras hablarle a todas las personas que nos están escuchando, contarles en un minutito de qué se trata Aerovet y cómo pueden encontrar más información si es que necesitan este tipo de producto. Aerovet son aerocámaras plegables para los tratamientos respiratorios de mascotas. Tenemos en distintos tamaños, lo que hace que se diversifique todo el alcance del producto y nos pueden encontrar en nuestra página web, también en Mercado Libre y también en nuestras redes sociales Aerovet Latam. Y ahí podrían encontrar más información si lo necesitan. Y cualquier cosa me pueden escribir también en nuestras redes sociales, Aeropro Chile, por si necesitan alguna información o que si quieren que yo los ayude, los oriente, no tengo ningún problema. Siempre feliz de ayudar al resto que quiere hacer lo mismo. Oye, súper entretenida conversación con Andrea Vargas, kinesióloga y creadora de Aerovet. Ahí ya dejó todas sus coordenadas para que la puedan encontrar. Andrea, muchas gracias por estar con nosotros. A ustedes, muchas gracias, que estén bien. Buenas tardes. Chao. Chao. Porque una idea lleva a otra. Esa es la idea. Imagínate un día en la oficina sin impresora. Bueno, como sabrán, durante mucho tiempo imprimir un documento no era algo cotidiano ni inmediato. Y como todo, su historia es un proceso largo de ajustes. Las primeras impresoras de computadora a mediados del siglo XX eran ruidosas, se podrán imaginar ustedes, lentas y pensadas más para entornos industriales que para una oficina común. Funcionaban de forma mecánica, golpeando una cinta de tinta contra el papel, muy parecido a una máquina de escribir, pero automatizada. El gran cambio llegó en los años 70, cuando el ingeniero Gary Starkweather, trabajando en Xerox, desarrolló la impresión láser. En vez de impacto físico, utilizaba luz para dibujar la imagen sobre un tambor y transferirla al papel con tóner. Era más rápida, más precisa y mucho más silenciosa. A partir de ahí, la tecnología siguió evolucionando con la llegada de impresoras de inyección de tinta que permitieron llevar la impresión a los hogares. Y ahora, de todo. Documentos, fotos, tareas escolares, en fin. Imprimir se volvió parte del día a día. Así, lo que partió como una herramienta técnica terminó, convirtiéndose en un infaltable en las oficinas y en muchas casas. Esa es la idea. Estás escuchando Esa es la idea en Cooperativa Podcast.
Bien, y la historia que viene a continuación parte con una nutricionista y una odontóloga que buscaban volver a una alimentación natural. Después de años de estudio en salud, microbiota, alimentación consciente, descubrieron el poder de la fermentación. Y así nació La Fermentista. Y de eso queremos conversar con Trinidad Volker, que es nutricionista y fundadora de La Fermentista y que está aquí con nosotros. ¿Cómo estás, Trinidad? Bien, ¿y tú? Bien, muchas gracias por estar con nosotros, por venir. Quienes nos están viendo además a través de cooperativa.cl pueden ver la variedad de productos de los que vamos a hablar hoy aquí en Esa es la Idea, pero siempre vamos desde el principio. Ya lo decíamos en la introducción, ¿no? Buscaban volver a la alimentación natural. ¿Qué es lo que pasó en ese camino para llegar con la idea de La Fermentista? Gran pregunta. Voy a intentar hacerla acotada, pero básicamente, bueno, yo soy nutricionista y creo y soy fiel en mi manera de pensar de que los alimentos realmente tienen un efecto que puede generar salud, como también puede enfermarte. O sea, para mí la frase de somos lo que comemos es muy real. Y de ahí un poco nace esta idea de poder crear La Fermentista, pero nunca dejando de lado mi práctica clínica. O sea, yo hasta hace 4 años estuve trabajando en mi práctica clínica y continué entregándole a los pacientes, en el fondo, pautas, ¿no es cierto?, para poder alimentarse mejor. Y siempre eran pacientes donde la nutrición era muy importante. O sea, veíamos pacientes desde cáncer hasta personas con fibromialgia, con infertilidad sin causa, y todos los pacientes pasaban por nutrición. Entonces, desde ahí yo pude palpar muy bien que efectivamente los alimentos tienen un rol preventivo y que también pueden mejorar la salud de las personas. Ya que ese dato es súper interesante, que hicieras, digamos, de alguna manera las dos cosas en paralelo, te fue mostrando el poder real de la alimentación a partir de la fermentación, ¿no? ¿Cuáles son esos aportes que tiene los alimentos fermentados? A ver, bueno, quizás es bueno explicar un poco qué son los alimentos fermentados primero, porque en general la mayoría de las personas aún piensa que cuando hablamos de fermentados estamos hablando de una cerveza, estamos hablando de un vino. No estamos hablando hoy de eso. Aclaremos al tiro. No, dejemos claro que el proceso de fermentación es un proceso muy clásico en la industria alimentaria. Se utiliza un montón, por ejemplo, los granos de café necesitan proceso de fermentación, el cacao, etcétera. El mismo yogur, que es como un alimento fermentado, que es como lo más cercano a un alimento vivo que encontramos en el supermercado. Pero yo en el fondo lo que hice fue rescatar una técnica milenaria, porque esto no lo inventé yo, sino que es una técnica ancestral donde el ser humano pudo desarrollarse a lo largo de toda la historia de la humanidad, gracias a que existía la técnica de fermentación. ¿Qué hace la técnica de fermentación? Es que, por ejemplo, yo agarro un repollo y le agrego sal y simplemente con tiempo, temperatura adecuada, yo logro que ese alimento se preserve gracias a que se reproducen millones de bacterias positivas dentro de él. Entonces, ese alimento puede durar años sin refrigeración. Y en el pasado, que no existían los refrigeradores, obviamente era una increíble técnica para poder tener alimentos en una época donde no hubiera, en el invierno, por ejemplo. Entonces, los alimentos fermentados vivos que hablo yo, básicamente son los que están llenos de bacterias que hacen bien para la salud. Y el ser humano se desarrolló comiendo alimentos vivos. Y eso es lo que hace La Fermentista, rescatar una técnica milenaria que finalmente lo que hace sí logras preservar el alimento de manera 100% natural, pero ese alimento está lleno de bacterias que hacen bien.
Ya, hablemos de esas bacterias que hacen bien. ¿Qué significa que consumamos esas bacterias? ¿De qué manera nos hacen bien? ¿De qué manera son preventivas, por ejemplo, para ciertas enfermedades? Cuéntanos sobre eso. Ya, ese tema me fascina porque me he dedicado a estudiar mucho la salud de la microbiota intestinal, que son estas bacterias que viven dentro de nuestro intestino, y hoy la ciencia ya confirma que tenemos más bacterias que células en el organismo. O sea, ese es el nivel de importancia que tienen las bacterias, pero en general no se habla mucho de eso. Entonces, los alimentos fermentados lo que hacen es entregarnos distintos tipos de lactobacilos. De hecho, nosotros hicimos un estudio con Corfo de nuestros fermentos y veíamos que en cada cucharada de chucrut encuentras más de 30 cepas lactobacilos diferentes que tienen confirmada actividad probiótica. Entonces, ahí se entiende también por qué en el fondo el ser humano evoluciona con esto sin saber que tenía tantos beneficios. Y estas bacterias, sobre todo para el mundo occidental y para la vida actual, que es una vida muy ajetreada, de altos niveles de estrés, donde estamos muy expuestos a las toxinas, a los alimentos que están llenos de tóxicos, todo es ultraprocesado, y lo podemos ver en los números. O sea, efectivamente estamos más enfermos, tenemos mayores niveles de obesidad, mayores niveles de diabetes, etcétera, etcétera. Y estas bacterias lo que hacen es ir a repoblar este intestino que debiera estar lleno de bacterias buenas y que por nuestro estilo de vida lamentablemente se ha visto desfavorecido. Entonces podríamos decir que nosotros debiéramos tener, de una manera así bien sencilla, debiéramos tener un Amazonas dentro de nuestro cuerpo, literal, y hoy estamos teniendo más bien un desierto. ¿Y eso en qué se ve reflejado? En demasiadas cosas, porque hoy se sabe que esas bacterias que están acá adentro tienen influencia en tu sistema inmunológico, tienen influencia a nivel cerebral, por eso se habla tanto de que el intestino es nuestro segundo cerebro, porque la comunicación entre el cerebro y el intestino es bidireccional, o sea, están todo el rato conversando. Entonces, lo que si yo estoy mal de mi guatita, también probablemente me va a afectar en mi ánimo, y hoy se sabe que es muy importante un paciente que a lo mejor tiene procesos de ansiedad, depresión, etcétera. En verdad la alimentación es clave también. Y en todo el cuerpo, porque hoy se sabe que esa microbiota, esos bichos, tienen relación con todos los órganos de nuestro cuerpo. Ese es el nivel de importancia que tiene la microbiota y por ende tratarla bien. Claro. ¿Y cómo la tratamos bien? Comiendo bien. Y con toda esta información que tú evidentemente ya manejabas porque eres nutricionista y porque habías visto cómo la alimentación está impactando también en tus pacientes, ¿cuál es el primer producto que junto a tu socia deciden, digamos, desarrollar para probar ya un emprendimiento? Mira, el primer producto fue el famoso Sauerkraut, que ese es el nombre en alemán. También en Chile lo conocemos como el chucrut, pero que básicamente ambos son lo mismo, solo que uno es en alemán y otro es en francés, y es repollo fermentado. Eso es. Lo que pasa es que el chucrut que nosotros comemos actualmente en Chile es un chucrut que está pasteurizado, que tiene aditivos, que es muy ácido por el vinagre que generalmente se le agrega, etcétera, y entonces no tiene todos los beneficios que tiene un chucrut realmente fermentado y no pasteurizado, o sea, que esté vivo. Y ese fue el primer producto que nosotros lanzamos y justamente le pusimos Sauerkraut porque la gente acá asocia el chucrut con el completo. Claro. Entonces era como una forma de poder desmarcarnos y decir, oye, esto no es lo mismo. Motívate a probarlo, porque a mí en general el chucrut no me gustaba. Pero cuando probé el verdadero chucrut, por así decirlo, es que ahí te das cuenta que no tiene nada que ver una cosa con otra. Y bueno, me imagino que ahí también comenzaron a tener la respuesta de las personas, a crecer el emprendimiento. ¿Cómo fue esa parte del proceso? Nosotros partimos hace 10 años. Ha sido un proceso muy, muy lento, que la verdad es que ha sido un poco en coherencia también como con mi proceso de empresaria, por así decirlo, porque yo soy nutricionista. Y en verdad, de corazón, de alma, de todo. Yo amo lo que estudié y la forma en que la fermentista creció no tiene nada que ver como lo hacen en la mayoría de quizás como negocios donde levantan capitales. Claro. No tiene que ver con eso. Esto fue muy orgánico, hubo inversión propia que no fue muy alta y muy poquito a poco fuimos como educando y a la vez vendiendo.
Y esto comenzó a realmente tener una forma más consistente a los 5 o 6 años de que habíamos partido. O sea, demoró un montón. Pero como mi socia trabajaba en lo de ella como odontóloga y yo como nutricionista, tampoco había un apuro. Claro. Y estaba mucho como el propósito de querer educar y que la gente en verdad entendiera que es importante consumir alimentos fermentados vivos, que hace bien. Y bueno, en realidad todavía seguimos un poco en eso. Esto sigue siendo bastante de nicho, pero yo al menos mi propósito lo tengo súper claro todavía. Yo quiero que esto ojalá llegue a la Junji, a la Junaep, que la gente se pueda beneficiar de esto porque realmente es un aporte para la salud. ¿Y cómo empezaron haciéndolo en casa? ¿Cómo fue el proceso? Claro, porque había que fermentar los alimentos. No era rápido tampoco el proceso y yo creo que ahí hubo harto de ensayo y error, ¿no? Mucho. De hecho, nosotros podríamos decir que creamos una categoría que no existía. Si en verdad esto, cuando yo empecé no existía nada de esto. No existían las kombuchas, nada. Entonces, claro, yo soy nutricionista, sé algo como de química de los alimentos, etcétera, y empecé en mi casa, literal, y los primeros 2 años fue todo en mi casa. O sea, yo durante 2 años no tuve cocina, porque la cocina estaba destinada a la fermentista. Y cuando recién empezamos a vender y ya estábamos en más tiendas naturales y también teníamos la página web, ahí recién, cuando ya teníamos un poquito más de colchoncito, decidimos dar el salto y ya embarcarnos en tener una planta productiva pequeñita, pero que nos podía dar una posibilidad de poder producir en cantidades más grandes. Y ya después entramos al retail y ese fue como el verdadero punto, como el salto real donde tuvimos que cambiarnos a una planta realmente grande. Pero todo siempre como muy lento. Como ya, ok, llegamos, ¿estamos bien acá? Sí, ok, miremos nuevos horizontes y así. Es interesante la experiencia porque generalmente se habla de procesos que son más bien rápidos, ¿no? De la startup, por ejemplo, que buscan avanzar de manera acelerada. Aquí hay un proceso que tiene mucha coherencia con la fermentación incluso, sí, ¿no? Como con lo que eso toma de tiempo, en fin. Y en estos pasos que ustedes fueron dando, ¿cómo fueron incorporando nuevos productos? Y me imagino que también la prueba de cómo los recibe la gente. Sí, mira, para serte honesta, bueno, cuando salimos a vender nuestros primeros, bueno, eran sabores de chucrut, distintos sabores. Por ejemplo, nosotros tenemos uno que es albahaca, cilantro, cibulet, repollo, otro que es cúrcuma, jengibre, zanahoria, repollo, otro que es repollo morado con manzana verde y así. Y eso fue lo primero que lanzamos, que obviamente al principio no tuvo buena aceptación. O sea, muchas personas eran como, ¿pero qué es esto? ¿Pero qué es este olor? ¿Qué vegetales fermentados? ¿Qué vendes? ¿Vegetales podridos? O sea, hubo de verdad como una educación muy, muy grande detrás. Y bueno, y luego, después, bueno, empezamos obviamente como poco a poco a educar, etcétera, y nos partimos dando cuenta que todo iba muy bien y lanzamos un nuevo producto que eran las betarragas fermentadas, que es betarraga, cebolla y ajo. Y también entró súper bien. Sí, son espectaculares, porque aparte que lo rico de todo esto es que es todo crudo. Entonces, no es como quizás la betarraga esa como media cocida, como un poco latiguda que uno conoce. No, todo lo que hacemos es crudo. Y después ya lanzamos el kimchi, que esa fue una decisión que en verdad son decisiones que vienen muy de mi guata. No es que yo haga un estudio de mercado y diga, ok, ahora no, es como ¿qué me gustaría a mí para mí? ¿Qué me hace falta a mí que cuando yo voy al supermercado no lo encuentro? Esto, ya. Y ahí en el fondo nace esta opción de kimchi que, bueno, ahora sabemos que la cultura K está pero muy fuerte. Sí. Y eso yo lo veo porque el kimchi, que mi kimchi es vegano, no es tan picante como el verdadero kimchi. Nosotros le pusimos kimchi a la chilena. Y eso nos dio la posibilidad como de llegar a más personas que no tuvieran que ver con la fermentación ni sentirse bien, sino que era en el fondo por este movimiento K. Y eso nos ayudó a abrirnos un poco más. Y bueno, ahora ya tenemos vinagre de manzana, después salimos con la miel cruda, que hay muchas personas que no lo saben, pero la miel en general se calienta para poder ser envasada, entonces pierde todas sus propiedades. Un poco como el pilar de la fermentista es poder entregar alimentos en su máxima potencial. No calentar nada, poder lograr que los nutrientes estén súper biodisponibles,
obviamente ningún tipo de aditivo, acá no hay nada, o sea, todo lo que se ve acá es sal y vegetales. Y bueno, y ahora que acabamos de lanzar nuestro último línea, que es bebidas. Y lanzamos nuestra bebida de aqua kéfir, que es como decirte kombucha, pero en vez de ser fermentada con el SCOBY, que bueno, puede que la gente no entienda tan bien lo que es, pero la kombucha es como el té fermentado que hoy está más de moda, por así decirlo. Tiene como unos dejos un poco vinagrosos. Nosotros lanzamos el kéfir de agua, que es como el primo del yogur de pajarito. Ah, claro. Pero en el fondo es vegano, no tiene leche. Y sacamos la de jengibre, la de berries y la de hibiscus, la de flor de Jamaica. Ya, o sea que hay hartos productos ahí en la fermentista, bueno, todos con las características que ya nos has contado, ha crecido un montón, son varios años, la alimentación también en estos años me imagino que ha ido cambiando, se ha ido, al menos hay muchas más personas que son más conscientes de lo que están comiendo y estas son opciones que son súper favorables en ese sentido. Ahora, Trinidad, en este programa tenemos 1 minuto para un pitch, para que toda la gente ahí que te está escuchando se interese por este producto o eventualmente quieran invitarlos, por ejemplo, a participar en ferias, en movimientos, en fin. Así que a partir de ahora tienes tu minuto para hacer tu pitch de La Fermentista. Bueno, la Fermentista lo que hace es rescatar una técnica milenaria, que es la técnica de la fermentación, y logra alimentos 100% naturales y llenos de microorganismos que hacen bien para la salud. Principalmente estos lactobacilos que tan bien nos hacen. Y nos pueden encontrar de Arica a Punta Arenas. Estamos en supermercados, siempre en la parte refrigerada, que eso le pasa mucho a las personas que a veces no nos encuentran, porque nuestros productos están vivos. Entonces, si están en góndola en el fondo del medio ambiente, no tendrían todas estas bacterias vivas. Y también estamos en nuestra página web, que es www.lafermentista.cl, y ahí también tenemos venta de productos, así que se pueden meter. Y además tenemos nuestro Instagram, que es muy activo. De hecho, yo me preocupo mucho de educar sobre este tema y hago talleres también. Así que es la-fermentista. Ahí está entonces todas las coordenadas para que puedan encontrar La Fermentista ahí en redes sociales y también en su sitio web. Trinidad Volker, nutricionista y fundadora de La Fermentista, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ti. Que estés bien. Aquí termina el podcast de Esa es la idea. Lo escuchas en vivo de lunes a viernes a las 4 de la tarde en la radio y en la app de Cooperativa.